Bueno, a continuación probaremos que la existencia de la phi que satisface las condiciones del teorema de Kara-Theodori, pues es única, ¿no? Entonces decimos, bueno, tengo una función f del intervalo i a los reales, diferenciable en x0. Entonces, la existencia de la función phi para que f sea Kara-Theodori diferenciable en x0, aquí es x0, pues, ¿qué color era? Es diferenciable en x0, es única, ¿no? Bueno, ¿qué queremos hacer, no? Pues suponer que existen dos funciones y ver que esas dos funciones de hecho son la misma. Y para decir que dos funciones son la misma, pues hay que mostrar que regla de correspondencia es la misma para todos los puntos, que codominio y dominio son iguales, ¿no? Entonces, a ver, dem, vamos a ponerlo en blanco. Demostración. Pues como f es diferenciable en x0, entonces, por el teorema pasado, el teorema previo, pues uno sabe que f es Kara-Theodori diferenciable y por lo tanto existe una función phi, la voy a nombrar como phi sub 1, que va de i a los reales, tal que phi sub 1 es continua en x0 y además pues satisface que phi 1 de x por x menos x0 es igual a f de x menos f de x0 con phi sub 1 de x0 igual a la derivada de f de x0. Supondremos ahora que hay otra, ¿no? Entonces supongamos que existe otra phi2 que satisface todo lo anterior, ¿no? Es decir, pues todo esto, ¿no? Entonces, para no escribir todo eso, pues nada más lo voy a copiar, ¿no? No, ¿qué hice? A ver. Nada más lo quería copiar. Entonces aquí va a ser existe una phi2, o sea, lo único que hay que cambiar es el subíndice. Aquí es phi2 de i a los reales, tal que phi2 es continua en x0 y además phi2. A ver, la goma siento que está muy grande, vamos a hacerla un poco más chica. Phi2 hace esto con phi2 en x0 igual a la derivada, ¿no? Bueno, naturalmente, si satisface todo esto, uno observa que en particular phi1 de x menos x0 es igual a x menos x0. Pero phi2 satisface lo mismo, es decir, este dicho, pues es el mismo que este. Si este es el mismo que este, pues este tiene que ser igual a este. Entonces decimos, entonces, phi1 de x por x menos x0 es igual a phi2 de x por x menos x0. Y entonces decimos, esto implica que para cualquier x que yo tome que sea distinta de x0, phi1 de x lo puedo despejar y me queda phi, bueno, vamos a ponerlo acá,
phi 2 de x por x menos x0 por x menos x0, y por lo tanto phi 1 de x es igual a phi 2 de x, bueno, lo voy a poner abajo, para cualquier bicho que sea distinto de x0, ¿no? Y uno diría, bueno, pero a ver, tiene que ser iguales en todos lados, no solo en los puntos que no sean x0. Pues claro, pero justamente además, pues phi 1 en x0 es la derivada en x0. Y la derivada, de hecho, pues es justamente única, ¿no? Y además vemos quién era la derivada. Pues la derivada era esto, pero como si existiera otra al estilo Carazzeodori, pues satisface lo mismo y por lo tanto también son iguales, ¿no? Entonces esto de aquí probaría, esto dice que phi 2 de x0, es decir, phi 1 de x0 es igual a phi 2 de x0, ¿no? Es decir, no necesito quitar el caso cuando, bueno, aquí sí para verlo, ¿no? Pero ya en general concluimos que phi 1 de x es igual a phi 2 de x para cualquiera x que yo tome en el intervalo que lo define, ¿no? Y bueno, esto ya prueba que las funciones son iguales, ¿no? Naturalmente, lo voy a poner como un paréntesis, aunque para cualquiera ya debería ser evidente, el dominio de phi 1 de x, pues es i, que es lo mismo que el dominio de phi 2 de x, ¿no? Y el codominio de phi 1 de x, pues es el mismo que el codominio de phi 2 de x, ¿no? Por lo tanto, pues en efecto, phi 1 es igual a phi 2. Es decir, la phi que satisface que f sea Carazzeodori diferenciable es única. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque si hubiera más, estaríamos diciendo en el fondo que hay varias derivadas y pues eso no es cierto. Muy bien.